Todo da comienzo en la Villa Quilín, donde este chico, el cual es nuestro protagonista, decía que debía de conseguir dinero, pues decía que era demasiado joven para ir a la cárcel, o de lo contrario no aprobará el examen político. El protagonista nos habla un poco de él y nos dice que se llama Yao Lin y hace medio mes era el hombre número 1 de Aichen, pero lamentablemente en ese momento no solo tiene una deuda de 2 billones de yuanes, sino que también se enfrenta al fuego de la prisión. Y hace medio mes, su padre murió repentinamente y le dejó una deuda astronómica con el grupo Kirin. Y gracias a ello, fue del cielo al infierno, de la noche a la mañana, y realmente experimentó lo que significa ser indiferente al mundo. Ya dicho esto, al protagonista le termina por llegar una llamada de su novia. A lo que el protagonista, bien contento, responde la llamada y este le dice a su novia que sabía que no lo dejará solo. Sin embargo, su novia le dice al mismo que ha tenido éxito en su examen editorial y tenían que romper. Cuya noticia dejó al protagonista con los pelos de punta, ya que solo tenían que mirar la cara que puso él mismo al escuchar cuya noticia. El protagonista, con lágrimas entre sus ojos, le pregunta a su novia el por qué le dice eso repentinamente, pero la misma solo le dice que lo siente, ya que sus deudas son realmente demasiado para ella. El protagonista, ya sabiendo el por qué le terminó, le dice que lo entiende, pero tiene una pregunta para ella, y es que si puede devolverle el dinero que le dio antes. Sin embargo, la misma le termina colgando cuando el protagonista le dice eso. Y ya ante esto, al protagonista no le queda de otra que lamentarse por lo que le estaba sucediendo. Y sí, alta suerte la de nuestro protagonista que se carga. Y sosteniendo un colgante, este nos dice que lo único que le dejó su madre fue ese colgante. Pero en el anterior día lo había llevado a la casa de empeño pensando que después de empeñarlo daría un par de vueltas. Sin embargo, este nunca imaginó que sería falso. Pero golpeando la mesa, él mismo dice que llorar no sirve de nada y tiene que enfrentar la realidad y no puede simplemente sentarse y esperar. Y poniéndose su chaqueta nos dice que aún faltan 6 meses para el juicio y la única que puede salvar al grupo Kirin ahora es esa mujer. Y si consigue atraparla, podría haber un requisito de esperanza. Pasa el tiempo y el protagonista se encontraba frente a una gran empresa. Y mirando la imagen que se hacía frente de él, el protagonista nos dice que esa mujer se llama Yelan, la presidenta del grupo Galaxy, y es conocida como la reina trabajadora, ya que convirtió el grupo Galaxy en ganancias en tan solo un trimestre. Y sonriendo dice que ahora esa mujer es su objetivo. En ese momento, el protagonista termina siendo empujado por esta chica misteriosa y cuando el prota le quería llamar la atención, la misma simplemente siguió su camino, preguntando que si es una mujer, ya que eso es mucha fuerza para ella. Pero marchándose solo piensa que tiene mala suerte. Sin embargo, la chica misteriosa termina por aparecer en el último piso de un edificio y sacando unas armas, o mejor dicho, sacando un rifle, dice que ya casi es hora de que aparezca. Y aquí nos dicen que esta chica, la cual no se ve nada mal, es una asesina del coseno, bueno, así mismo del coseno. Y a la persona que la asesina tenía en la mira era la presidenta del grupo Jinhe, o bueno, del grupo Galaxy, la cual era acompañada de su guardaespaldas Angie Mai. El protagonista, el cual estaba esperando a la presidenta, al ver a la misma decide acercársele, sin embargo es detenido por su guardaespaldas. El protagonista ante esto le dice a la presidenta que tiene un negocio de $1.000 millones y le gustaría tener un intercambio profundo con ella, preguntando que si le daría 10 minutos. Sin embargo, su guardaespaldas le dice al protagonista que se aparte del camino. Sin embargo, cuando el protagonista la quiso quitar del camino, la misma simplemente lo tomó del brazo y lo tiró lanzando, pero lo que la misma no se fijó fue que lo tiró lanzando hacia donde se encontraba su jefa. La asesina, la cual estaba esperando el momento justo para disparar, lo pudo encontrar. Sin embargo, cuando la misma disparó, le terminó dando al protagonista. Y mientras la guardaespaldas se preguntaba qué estaba pasando, la asesina simplemente dice que mató a la persona equivocada otra vez. Eso nos quiere decir que ya lo ha intentado varias veces. Y mientras la presidenta le rogaba al protagonista que despierte, ya que le había salvado la vida y no podía morir, el prota se preguntaba a sí mismo que cuál es la situación, ya que parece que le dispararon.
pensando que su conciencia está desapareciendo y la fuerza de todo su cuerpo parece agotarse rápidamente y los párpados le pesan un montón, preguntándose así que si acaso es eso lo que se siente al morir, ya que puede sentir claramente cómo se está muriendo. Sin embargo, mientras el protagonista pensaba esto, podemos ver cómo el colgante de su madre se encontraba reaccionando, pero el protagonista no lo podía ver y solo piensa que era tan desafortunado, ya que debía 2 millones de yuanes e incluso perdió la vida. No obstante, nos presentan una gran casa y al protagonista al verlo piensa que es el santuario de la diosa, preguntándose que si acaso es el vestíbulo del cielo, ya que parece que no tiene que ir al infierno. Y mientras el prota se encontraba abriendo una gran puerta, una ventana de estado termina por aparecer, diciéndole hacia el prota que el sistema de contrato de la diosa se ha activado y comenzará a vincularse con el anfitrión. Y luego de que el sistema de la diosa se haya vinculado, una gran ventana de estado termina por aparecer, diciendo que es el sistema de contrato de la diosa y el anfitrión es Yaolin y la recompensa es velocidad divina, cálculo divino y valor de identidad +1 y su misión es contratar a Yelan. Esa viene siendo la misión número 1 y la misión número 2 es contratar a Mai Ángela y las recompensas son compartidas por ambas partes del contrato y el valor de identidad puede ser intercambiada por esperanza de vida. El prota al mirar la gran ventana del sistema solo piensa que parece que se ha conectado, pero en realidad no, ya que solo le queda 1 hora de vida. Y pasando a una sala de hospital, decían que claramente le atravesaron el corazón, pero ¿por qué todavía sigue con vida? Que es un milagro médico. El protagonista, el cual se encontraba en una sala de estas, termina despertando. La presidenta al verlo con ojos de alegría, se alegra bastante, ya que el protagonista no está muerto. La chica le dice al protagonista que le había dado un susto de muerte y lo recordará por el resto de su vida por salvarle la vida. El prota, sorprendido por lo que está pasando, piensa que literalmente él ahora mismo está muerto, solo que el sistema le había dado 1 hora de vida. Y durante ese periodo, si logra hacer un contrato con la diosa, su vida se extenderá, y si el contrato no tiene éxito, la vida que le acaban de dar desaparecerá. Y por lo tanto el prota, mientras le mostraba el contrato a la presidenta, le dice a la misma que le gustaría invitarla a cambiar de trabajo y convertirse en la presidenta del grupo Kirin, y sabe que es difícil para ella, pero solo ella puede salvarle ahora. La presidenta ante esto le dice al protagonista que aunque el grupo Kirin se enfrente a la quiebra, está profundamente arriesgado y todavía hay espacio para la manipulación, y que además su condición física no es muy buena últimamente y se ha estado preparando para renunciar y descansar un rato. Pero ya que es el protagonista que lo ha preguntado, puede pensarlo, o sea, todavía hay esperanza para el protagonista. A lo que el protagonista con esta cara le dice la misma que no trate de pensarlo por más de 1 hora, ya que después de 1 hora no necesita pensar en eso, pues literal, ya después de 1 hora el protagonista estaría acabado. Sin embargo, en ese momento, alguien termina por gritar el nombre del protagonista, diciéndole al mismo que no debía de resistirse, ya que solo tenía que esperar que no pueda devolver el dinero y vaya a la cárcel, diciéndole que no puede acabar la tumba de su grupo Galaxy. Y si se preguntan quién es este, pues es Liao Yuan, el hijo mayor del grupo Galaxy. Él mismo le dice al protagonista que Yelan, o sea la presidenta, es suya y será mejor que se mantenga alejado de ella y averigüe quién era ahora y acepte su derrota. Cosa que hace que el protagonista le pregunte al mismo que cómo que es suya, pero el rubio solo le dice al prota que no tiene oportunidad contra él. Y arrodillándose le propone a la presidenta que se case con él, diciendo que en el futuro será la esposa del presidente del grupo Galaxy y nunca tendrá que dimitir, o bueno, no sé qué significa eso. Pero la presidenta le dice al mismo que se levante y no le iba a decir que sí, ya que no son el uno para el otro. A lo que él mismo, abatido por la respuesta, le pregunta a la presidenta que si realmente quiere matar al grupo, cuya cosa hace que la presidenta le pregunte que cómo que matar. Sin embargo, en ese momento, la presidenta termina por sentirse un poco mareada y termina cayendo en los brazos de su guardaespaldas. La misma le pregunta a Yelan que si acaso tiene dolor de cabeza otra vez, cuya cosa esta le responde que el dolor se ha vuelto cada vez más frecuente recientemente y muchas cosas se sienten tan confusas. No obstante, el pelirrubio termina soltando las flores que llevaba y acercándosela a la presidenta le pregunta a la misma que tenía que elegir si es su mujer o ir contra él, cuya cosa la misma le responde que tendrá que decidir si va contra él o no cuando se le pase el dolor de cabeza, y en cuanto a ser la esposa del presidente, ni siquiera lo piense.
palabras que hicieron que el mismo se enoje bastante, ya que podíamos ver que tenía una cara como de querer golpear a la presidenta. Sin embargo, la guardaespaldas de la presidenta al notar esto le dice al mismo que se calme. Sin embargo, este le pregunta a la misma que quién es ella para detenerlo, gritándole que no debe de olvidar que lo que tiene es el salario de su grupo y no el salario de Yelan, diciéndole que si se atreve a detenerlo nuevamente, le quitará la vida de inmediato y dejará que su hermanita enferma muera en la cama del hospital. El prota, al escuchar esto, termina por percatarse que esa chica es uno de sus objetivos de contrato. Sin embargo, cuando el pelirrubio quiso golpear a la guardaespaldas de la presidente, él mismo termina siendo detenido por el protagonista, el cual le decía al mismo que se detenga de una vez por todas, pero este le decía al protagonista que cómo se atreve a entrometerse en los asuntos familiares de su familia. Pero el protagonista, poniéndolo en su lugar, le dice al mismo que sea educado con él. Esto deja impresionado a las chicas, las cuales nunca se imaginaron que el protagonista se iba a atrever a golpear a Li Aoyuan. El pelirrubio ante esto le dice al protagonista que por hacer eso su padre no lo dejará escapar, pero el protagonista, dándole varias cachetadas a la vez, le pregunta al mismo que qué hay si su padre va allí, y que si ese viejo prodigio estuviera allí, él también le habría vencido. Esto mientras pensaba que si no puede fichar a Yelan, solo le queda una hora de vida, preguntando que a qué debe temer. Luego de esto, el protagonista termina sacando al chico del lugar, pero el mismo mientras se iba solo le decía que solo tenía que esperarle, ya que definitivamente se vengará por lo que le hizo. Y mientras la presidenta veía todo esto, pensaba que el protagonista era tan dominante y tal jefe tiene fuerza tardía. Por lo que firmando el contrato del protagonista, la misma le dice que lo ha pensado y cree en él. A lo que el protagonista, bien feliz mientras abrazaba el contrato, le decía a la misma que era su diosa y su esperanza. En ese momento, el sistema le termina avisando que el contrato de adjudicación de Yelan tuvo éxito y se le ha recompensado con 7 días de vida, diciéndole que por favor tenía que comprobarlo. A lo que el prota, mirando la recompensa, decía, se preguntaba que cómo funciona eso. El sistema le dice al mismo que debe colocarlo en la parte de atrás del sujeto. Debe de colocarlo en la parte de atrás del sujeto. Sin embargo, en ese momento la presidenta nuevamente termina por colapsar por el dolor de cabeza, pero el prota, agarrándola justo a tiempo, le pregunta a la misma que qué estaba pasando, cuya cosa la misma le responde que la razón por la que dudaba en firmar el contrato en ese momento es porque recientemente sufría de dolores de cabeza, euforia mental y pérdida de memoria, y teme que no podrá hacer el nuevo trabajo, y ahora que ha firmado el contrato por impulso, teme que no lo podrá ayudar a recuperarse. El protagonista ante esto piensa que las recompensas otorgadas por el sistema pertenecen a ambas partes del contrato y los dioses de la fortuna parece estar dirigida a su dolor de cabeza y por lo tanto le dice a la misma que ha aprendido algunas técnicas de masaje chino tradicional y puede que funcione. Y cuando el protagonista procedió a hacerle el masaje a la presidenta, la guardaespaldas de la misma le dice al protagonista que es inútil, ya que la señorita Yelan ha ido a todos los hospitales y médicos famosos, pero nadie puede curar esa migraña, y solo él cree que se podrá mejorar con un simple masaje. Sin embargo, cuando el protagonista le colocó la carta en la cabeza que le había dado el sistema, la cual es el cálculo divino, la misma terminó poniéndose de pie y alegremente decía que se sentía como en el cielo ya que era tan relajante. Y mientras se encontraba bailando de felicidad, le decía a su guardaespaldas que ya no le duele, preguntando que si acaso no es increíble. Cosa que la misma no se podía creer, ya que eso funcionaba mejor que una píldora mágica. Y mientras la señorita Yelan miraba al protagonista, le daba las gracias al mismo, ya que no solo sacrificó su vida para salvarla, sino que también curó la migraña que le había estado molestando durante tanto tiempo, y ni siquiera sabe cómo pagarle. Esto mientras podíamos observar cómo la intimidad de la misma se elevaba a 3. Cuya cosa hace pensar al protagonista que entonces sus acciones pueden llegar a aumentar la intimidad con quienes haya hecho un contrato. No obstante, la misma termina recordando algo y pasándole algo al protagonista le dice al mismo que allí hay algo que tiene que ver con su padre, cuya cosa el protagonista le pregunta que cómo que es con su padre. Cosa que la presidenta le dice al protagonista que así es, que los buzones del presidente se están separados por un dígito y recibió ese video por accidente, diciendo que tenía demasiada prisa para echar un vistazo más de cerca, pero puede confirmar que su padre murió de mala manera y que después lo olvidó porque tenía migraña, pero ahora lo recuerda todo, diciéndole al protagonista que tenían que ir a la comisaría a denunciarlo, cuya cosa hace que el protagonista le diga a la misma que no importa quién haya matado a su padre, lo hará pagar con sangre.
A lo que luego de un rato, mientras el protagonista y compañía querían dejar el hospital, son interceptados nuevamente por la asesina, quien le dice a la presidenta que no puede escapar y simplemente tenía que sufrir su muerte obedientemente. Y al ver que la asesina estaba armada, la guardaespaldas de la misma le decía a ella y al protagonista que tenían que salir de allí, ya que ella la detendrá por un momento. Sin embargo, el protagonista se niega, ya que cómo puede él, un hombre, o bueno, un gran hombre, dejarla huir. Sin embargo, esta le dice al protagonista que no diga tonterías, ya que en su momento cuando él se enfrentaba a Liao Yuan, ella se retiró y fue él quien se levantó como un hombre, preguntando que cómo podría ella dejarlo hacerlo todo. Y ya dicho esto, la presidenta convenció al protagonista de irse del lugar. Sin embargo, cuando estos querían retirarse, fueron obstruidos por varios asesinos más. Mientras le hacía una señal al protagonista y a la presidenta le decía que dejen de luchar, ya que todos iban a morir en ese momento. Y aquí nos dicen que este es el asesino mayor Estrella Negra. No obstante, él mismo terminó siendo golpeado junto a su compañero por la guardaespaldas de la presidenta, quien decía que deje que ella le abra el camino. Y arremetiendo contra el asesino dice que con ella allí, ¿quién se atreve a hacer una escena? Y cuando este iba a ser golpeado por la guardaespaldas de la presidenta piensa que hay un error de cálculos, ya que Yelan tiene un maestro así a su lado. Sin embargo, podemos ver cómo este logró esquivar el ataque de la misma. Y si se preguntan cómo la misma pudo fallar ese ataque el cual se veía tan certero, pues le explico, la misma cuenta con muy poca habilidad. El asesino, ya sabiendo esto, procede a aprovechar el bug de la misma y procede a darle un gran golpe a la misma en el estómago. Y mientras preparaba su arma le decía a la presidenta que debía de entregarle el USB, cuya cosa hace que la presidenta le pregunte al asesino que si fue Liao Yun que lo envió allí y que si es así, que le diga cuánto le pagó, ya que ella le iba a dar el doble. Sin embargo, el asesino le dice a la misma que no quiere dinero y solo quiere la memoria USB o su vida. A lo que el protagonista, mientras sostenía una especie de carta, piensa que no tiene más remedio que arriesgarse y probarlo. Y si se preguntan cómo el protagonista obtuvo eso, pues al parecer también hacía parte del pack de recompensas. Y mientras el prota activaba la carta, nos deja saber que esa es la recompensa de Yelan, velocidad divina. Lo cual, gracias a eso, pudo salvar a la presidenta de un disparo certero. Y lanzando a la presidenta a un lado, le dice a la misma que se esconda, ya que él se encargará de eso. Sin embargo, estos se encontraban sorprendidos por lo que el protagonista hizo, ya que incluso esquivó balas físicamente, preguntando que qué clase de movimiento es eso, qué clase de movimiento es ese, que era demasiado falso. No obstante, por más que el asesino le disparaba al protagonista, no podía acertarle ninguna bala con su puntería perfecta, cuya cosa lo hace dudar de su puntería. Y cuando este se quedó sin municiones, el protagonista aprovechó rápidamente para propinarle un gran golpe en su rostro. Sin embargo, este queda sorprendido al ver que no siente dolor. Y aprovechando el bug nuevamente, le propina un gran golpe en el rostro del protagonista. Esto mientras le decía al prota que solo puede correr y no tiene habilidades reales en absoluto. No tiene habilidades reales en absoluto. Preguntando que cuál es el miedo que le puede tener a alguien sin habilidades. La presidenta ante esto le pregunta al protagonista que si se encuentra bien, cuya cosa el protagonista le afirma, esto mientras le decía que es una pena que solo sea rápido y sería bueno si pudiera hacer otras cosas de combate. Sin embargo, podemos ver cómo la chica, cómo alguien se le asomó encima, cuyo alguien era la guardaespaldas de la presidenta. El protagonista confundido le pregunta a la misma que qué estaba haciendo, cosa que la misma le responde al protagonista diciéndole que ella puede vencerlo rápido si el protagonista es su pies, diciéndole así que la lleve a la victoria. Pero el asesino no iba a permitir que eso pase y le dice a los mismos que esa vez no fallará. Sin embargo, estos, haciendo una gran combinación, logra hacerle un gran daño al asesino, logrando así darle una gran cantidad de golpes. Cosa que sorprende a la otra asesina por la gran combinación de ataques que el protagonista y la chica estaban haciendo. Y cuando pareciera ser el fin del asesino, la otra asesina termina por impedirlo, quien con una gran velocidad logra cortar a la guardaespaldas de la presidente. Y ya con el cuello de la presidenta en su cuchillo le dice a la misma que le dé la memoria y la dejará ir, o de lo contrario la matará de inmediato. Pero la presidenta le dice al prota que esa es su mejor oportunidad para cambiar las cosas, que debía tomar la memoria USB y ir a la policía. Sin embargo, la asesina le dice a la misma que se calle de una vez por todas, o de lo contrario. El protagonista ante esto le dice a la asesina que es suficiente, y lanzándole la memoria le dice a la misma que ella se queda con el pendrive, pero que dejase ir a la presidenta.
Pero esta, tomando la memoria, le dice al protagonista que primero verificará la autenticidad de la unidad USB y tenía que esperar antes de soltar a la presidenta. Pero la misma, con lágrimas entre sus ojos, le dice al protagonista que son 180.000 millones de dólares y no dudó en dárselo, preguntándole así el por qué. Pero el prota le responde a la misma que es por el simple hecho de que puede seguir ganando dinero si lo pierde, pero solo tiene una sola vida. Esto mientras pensaba que estaba absolutamente convencido de que la reina del trabajo vale mucho más que 180.000 millones de dólares. Y después de que la asesina haya comprobado la información de la memoria USB, termina por soltar a la presidenta. El protagonista, al ver que la presidenta está bien, le dice a su guardaespaldas y a la misma que debían de acompañarlo, cuya cosa hace pensar a la presidenta que parece que esa vez está con la persona adecuada. Y después de que esto se haya marchado, vemos como varios minutos después, la chica se encontraba dándole la memoria al asesino, diciéndole que la última misión que le prometió ha sido completada. Y según el acuerdo, a partir de ese momento, puede dejar la organización y dejar de ser asesino. Cosa que su compañero le responde que está de acuerdo con eso, pero le tiene una pregunta y es el porqué de lo dejó ir justo en ese momento. Sin embargo, la misma no le responde y solo le dice al mismo que mantenga su palabra en pie. No obstante, el asesino termina traicionando a la chica, el cual podemos ver cómo termina disparándole en el hombro a la misma. Y cuando este se encontraba preparado para darle el último golpe, le dice a la misma que ella conoce todos los secretos de la organización y aún así quiere salir con la suya, quiere salirse con la suya, y para él eso es imposible. Y cuando este quería mandar a la chica al infierno, la misma termina por contraatacar, aprovechando el momento así para lanzarse por una ventana. Este rápidamente le dice a sus hombres que le den casa, y aunque sea acabando en la tierra, tenían que encontrar a la chica y acabar con ella. Al día siguiente, el protagonista, quien se encontraba retranqui caminando, se percata de la chica, la cual estaba en su casa. Luego de que el protagonista viera a la asesina tirada en su sofá, se pregunta a sí mismo que de dónde salió esa mujer y que además está herida. Literalmente el protagonista no reconoce quién es. Y acercándose a la misma dice que parece ser que está gravemente herida, cuya cosa hace que este se pregunte que si acaso la tenía que llevar al hospital. Sin embargo, no tiene suficiente dinero para la cuota, para la cuota de inscripción. No obstante, la ventana del sistema termina por aparecer, diciéndole al protagonista que el sistema detecta que el anfitrión necesita ayuda, preguntándole hacia él mismo que si quiere usar accesorios, y mostrándole una especie de píldora le dice al mismo que es el intercambio de ungüento de rejuvenecimiento y costaba 5 valores de intimidad. Cuya cosa hace pensar al protagonista que solo le quedan 7 días de vida y todavía necesita confiar en esos 5 puntos para continuar su vida después de que expire. Sin embargo, este no puede ver morir a una mujer tan hermosa frente a él, pero aún así se cuestiona si salvarle la vida a la chica, ya que este piensa que sobrevivir unos días es mejor que salvar a alguien, y con una gran sonrisa piensa que tal vez sería bueno para ella jugar al póker con él antes de él morir como agradecimiento. Y sí, el protagonista piensa ayudar a esta belleza, ya que podemos ver cómo él mismo termina intercambiando los puntos por la carta, por lo que el sistema le estaba ofreciendo. Y luego de que el protagonista le haya colocado en su herida lo que intercambió con el sistema, podemos ver cómo la misma rápidamente se curaba, logrando así abrir los ojos. El protagonista al ver esto decía que era tan increíble ya que ni siquiera dejó cicatriz, mientras que la chica se encontraba sonrojada ya que pensaba que el protagonista le estaba viendo sus pechames, pero ya sabemos que el protagonista solo estaba mirando su herida. Y tapándose un poco le dice al protagonista que ya había visto suficiente, algo que sorprende al mismo ya que no se imaginó que la chica había despertado tan rápido. Cosa que hace que el protagonista quiera aclarar las cosas y por eso le dice a la chica que no la miró a propósito ya que solo lo hizo para salvarle la vida. Sin embargo, la chica solo le pregunta al mismo que si acaso no la reconoce. Pero no, el protagonista no la reconoce ya que le pregunta a la misma que si acaso se habían visto antes. Cuya cosa hace pensar a la misma que parece ser que el protagonista no la reconoce porque se le cayó la máscara que llevaba puesta. Pero la misma, volteando a ver para todos lados, le pregunta al protagonista que dónde se encuentra, cuya cosa el protagonista le responde que está en su casa y aprovecha para preguntarle a la misma que por qué había ido a su casa tan mal herida. Sin embargo, la misma no le responde nada al protagonista y poniéndose delante de una puerta le dice al mismo que vivirá allí desde ahora. Cosa que hace que el protagonista le diga a la misma que amablemente la salvó y cómo puede ella hacerle eso que si acaso lo está invadiendo.
pero la misma, tirándole un fajo de billete al protagonista en la cara, le dice al mismo que lo iba a alquilar, o bueno, que iba a alquilar la habitación. Cuya cosa el protagonista, mostrándose un poco más amable, le dice a la misma que puede quedarse todo el tiempo que quiera. Esto mientras pensaba que es triste pensar que el joven maestro de su digna familia doblaría la cintura por 5 baldes de arroz. Sin embargo, no es tan estúpido como para dejar pasar ese dinero. Luego de un rato, el protagonista, quien ya se hacía sentado en su sillón preferido, pensaba que con el alquiler de la chica no hay necesidad de preocuparse por la comida, ya que la máxima prioridad es encontrar una manera de prolongar su vida. Diciéndonos así que hay dos formas principales de aumentar la vida útil. Uno es la diosa del contrato, la cual se puede obtener al mismo tiempo. Y el otro es el intercambio de valores de intimidad con la diosa contratada. Y ha completado el contrato con Ye-Lan y solo estando cerca de ella puede vivir mucho tiempo. No obstante, hablando de ella, al protagonista le termina llegando una llamada de Ye-Lan y el protagonista al coger la llamada le pregunta a la misma que si está libre, ya que quiere quedar con ella para tomar un café. Sin embargo, la misma a lo seco le dice al protagonista que no hay tiempo y le termina colgando, cuya cosa deja al protagonista sorprendido, bueno, impactado, el cual se preguntaba que cómo que le colgó. Sin embargo, el protagonista, luego de varios segundos, decide volver en lo que estaba y mostrándonos estas ventanas, nos dice que Angela May tiene el título de guardaespaldas Odd y su recompensa es puño divino más precisión, mientras que la otra persona, la cual no nos dejan ver, y nos dice que su nombre es la asesina del coseno y su título es homicida a sangre fría y su recompensa, o bueno, recompensa es aplastar más ojos de águila. El protagonista ante esto nos dice que conoce a Angela May pero no sabe dónde está la otra y aparte es una asesina y por lo tanto da miedo. Pasando al estudio de los asesinos, estos se encontraban siendo reprendidos por su jefe, el cual le preguntaba que qué es lo que estaban haciendo, ya que no solo atraparon a la persona, sino que las cosas se perdieron, preguntando que si son todos basuras. Pero apareciendo una persona misteriosa le dice al mismo que se calme, diciéndole a esta hermosa chica al mismo que no deje que esas personas rudas afecten su estado de ánimo. Y esta chica, la cual está bien ricolina, es la presidenta de Gunman Lin, el peleamarillo, el cual es el mismo que el protagonista había echado anteriormente del hospital. Le dice a la hermosa señorita que Ye-Lan ha solicitado protección a la policía, por lo que será difícil atacarla de nuevo, preguntando que no puede estar ansioso. Cuya cosa hace que la hermosa chica se le siente a su costado y le diga al mismo que no se preocupe, ya que su objetivo es sacarle dinero a los demás y ayudarlo a liberarse de sus problemas, diciéndole al mismo que ella se ocupará de todo por él, a lo que este, ya interesado por lo que la chica le estaba diciendo, le pregunta a la misma que cómo va a solucionar eso, cuya cosa, este acercándosele al mismo le dice que Ye-Lan tiene una relación cercana con su guardaespaldas, pero ese guardaespaldas necesita dinero urgentemente para su hermana menor y solo tienen que empezar con ella. Pasa el tiempo y nos trasladamos con el protagonista y la guardaespaldas de Ye-Lan. La misma le pregunta al protagonista que por qué quería que saliera. Cosa que el protagonista le responde que le gustaría que fuera su guardaespaldas contratada y se pregunta si es posible, a lo que la misma, sin pensarlo mucho, le responde al protagonista que claro que puede hacerlo, cosa que le sorprende al protagonista, quien le pregunta a la misma que si de verdad lo está diciendo en serio, cuya cosa la chica le dice al mismo que le diera $1.000.000 y por no hablar de ser su guardaespaldas, hasta podría ser su novia, pues claro, con esa cantidad que está pidiendo, ¿quién no? El protagonista le dice a la misma que como ésta sabe, está arruinado y no tiene esa cantidad de dinero en ese momento, y por eso le pregunta a la misma que qué le parece darle el doble de indemnización cuando Ye-Lan lo gane. Por lo que sin más está yéndose del lugar, le dice al protagonista que no le hable si no tiene dinero, ya que tiene otras cosas que hacer. A lo que el prota le dice a la misma que no solo se puede hablar de dinero, ya que hay que tener ideales elevados. No obstante, cuando el protagonista quiso detener a la misma, la chica nuevamente terminó lanzando al protagonista a los lejos. El protagonista ante esto piensa que no se obtuvo el valor de la intimidad y el contrato no tuvo éxito, así que tomará pastillas de Azufaifo. Bueno, no sé qué es esto, pero seguramente es pastilla para que te manden al más allá. Literalmente el protagonista ya se está dando por vencido.
6 días después, el protagonista, quien había perdido toda su esperanza de vida, decía que es inútil ya que su vida se acabará a las 12 de la noche. Sin embargo, alguien termina apareciendo a sus espaldas, quien le dice al mismo que tenía una bonita villa, ya que tenía los cuadros mundialmente famosos. No obstante, el protagonista se percata de que la voz que le estaba hablando era de la señorita Yelan, quien girándose le dice a la misma que finalmente había llegado, había aparecido. La misma, con una hermosa sonrisa, le dice al protagonista que ha estado aclarando las viejas cuentas del grupo Kirin esos días, y al fin y al cabo, es una gran empresa ya que realmente le permitió recuperar 800 millones de fondos de inversión y 200 millones de comisión puente, de comisión de puente. Y es una pena que sea una gota en el océano, y si hay decenas de miles de millones todavía puede moverse. El protagonista, bien agradecido, le dice a la señorita Yelan que como ella sabe lo que él quiere no es dinero, ya que él solo quería verla lo antes posible, cuya cosa hace que la misma le pregunte al protagonista que si no era demasiado rápido. Gracias a esto, el protagonista pudo tener 10 puntos de intimidad y puede canjearlo por 10 días de vida. La misma, bien sonrojada, le dice al protagonista que en realidad ella también tenía ganas de verlo, cuya cosa es empezar al protagonista que puede vivir unos días más. Sin embargo, la conversación es interrumpida por la peli azul, quien le pregunta al protagonista, le dice que es hora de comer. El protagonista ante esto sabe que ya había metido la pata, ya que realmente se le olvidó que hay una hermosa inquilina en su casa. Y aquí podemos ver cómo el sistema le indica al protagonista que tiene menos 10 puntos de intimidad. Y la chica, bien molesta, le dice al protagonista que parece ser que su novia está hermosa, es tan hermosa. A lo que el protagonista, queriendo arreglar las cosas, le dice a la señorita Yelan que ella no es su novia. Esto mientras pensaba que todavía no ha tenido tiempo de canjear el valor de la intimidad. No obstante, al protagonista le termina por salvar la campana, ya que a la misma le termina llegando un mensaje, cuyo mensaje le decían a la misma que había problemas, ya que su guardaespaldas se estaba enfrentando en el gimnasio de boxeo y tenía que ir rápidamente allí. Esta sabe muy bien que su guardaespaldas debió de entrar en el boxeo negro para pagar las facturas médicas de su hermana, pero ha estado tan desorientada últimamente que ni siquiera puede luchar en el ring, y si lo hace definitivamente morirá. El protagonista ante esto le dice a la misma que entonces debía de llamar a la policía. Sin embargo, la misma le dice que espere, ya que es ilegal pelear en el ring negro y será arrestada si llama a la policía, y era mejor si iba a hablar con Liao Yuan, con su guardaespaldas. El prota ante esto le dice a la misma que entonces iría con ella. Esto mientras pensaba que ha trabajado muy duro para conseguirla y no la iba a regalar tan fácilmente. Y mientras el protagonista y Yelan se retiraban, esta decía que no puede ni pensar en vivir en paz durante unos días. Pasando al gran club, podíamos ver como la guardaespaldas de la presidenta se encontraba fallando todos sus ataques, cuya cosa arremetiendo contra la misma le preguntaba que si acaso era la versión femenina de un monje ciego. La chica, al ver que el protagonista y la presidenta se encontraban allí, le pregunta lo mismo que lo lleva por allí, cuya cosa el protagonista le responde a la misma, que se dé prisa y acepte ser su guardaespaldas. Cuya cosa hace que la misma le pregunta al protagonista que si acaso está loco o qué, ya que está a punto de ser asesinada y todavía quiere que sea su guardaespaldas, preguntándole al mismo que si acaso no cree que es inútil. Pero el protagonista, rápidamente agarrando su mano y colocándola en el contrato, le dice a la misma que no hay tiempo, ya que de todos modos casi ha terminado, preguntándole que por qué no firma el contrato mientras hace calor antes de morir, diciéndole a la misma que le asegura que si firma el contrato, le ayudará a ganar ese juego. Inmediatamente el protagonista, luego de hacer esto, el sistema termina por aparecer, diciéndole al mismo que el contrato con la hermosa guardaespaldas Mei ha sido confirmado y obtuvo con éxito 7 días de vidas, más puño divino a ambas partes del contrato. Esto mientras la chica, que ahora es la guardaespaldas del protagonista, le decía al mismo que cómo va a ayudarla, cuya cosa el protagonista responde que no se debe preocuparse, ya que tiene sus propios trucos. El protagonista, luego de colocarle la carta que el sistema le había otorgado al mismo, la chica rápidamente pudo ver venir un golpe, por lo que sin más la misma termina esquivándolo, cuya cosa hace que este se pregunte que cómo lo esquivó, pero la misma, dándose la vuelta y con una tremenda velocidad, termina por darle una tremenda patada en la quijada al mismo, el cual lo manda a volar sin más. La chica, impresionada por lo que acaba de hacer, nos dice que puede distinguir con precisión la dirección de su enemigo, y eso es
estaba genial. Y acercándose al protagonista le dice que era increíble. Esto mientras podíamos ver cómo 10 puntos de intimidad se le sumaban al protagonista. El protagonista ante esto solo decía que finalmente después de esa noche la puerta del infierno está cerrada para él. Esto mientras pensaba que aunque intercambie 10 puntos de intimidad, solo le quedan 17 días de vida y todavía tiene que acercarse a las dos diosas. La presidenta, para darle ánimos a la misma, le dice que apostó todo su dinero a ella 80 veces las probabilidades y por lo tanto no debe de perder. Esto mientras el protagonista se encontraba impresionado, el cual le pregunta a la misma que si acaso no cree que se le estaba jugando demasiado apostando tanto, pero aún así, él mismo le dice a la chica que le gusta su apuesta. La chica, muy confiada de sí misma, dice que ahora es la guardaespaldas del protagonista y tiene que proteger al grupo Kirin. Y para su regreso definitivamente ganará. El chico que recibió la patada de la señorita Mei intentaba levantarse. Sin embargo, la misma no le hace caso a él y dirigiendo su mirada a este le pregunta al mismo que si acaso no es él la ayuda exterior y si es así tenía que subir rápido. Y al subir al ring, la misma queda sorprendida por la altura del mismo. Las personas que se encontraban mirando todo pensaban que su muerte era brutal, o bueno, que iba a ser brutal. No obstante, la misma termina por atacar al grandulón. Esto mientras decía que no importa que sea alto, ya que depende si es lo suficientemente fuerte. Sin embargo, podemos ver cómo el ataque de la chica no le hizo nada al grandulón, quien tomándola por el cuello y lanzándola al suelo le dice a la misma que piensa muy bien de sí misma. Y mientras la arrastraba por el suelo, el grandulón le decía a la misma que el suelo está sucio, así que la usará para limpiarlo. Y mientras la chica era brutalmente arrastrada por el suelo, solo le pedía perdón a su hermanita, ya que no puede ayudarla a pagar sus medicamentos. Esto mientras pensaba que realmente lo hizo, bueno, hizo lo que pudo. El pele amarillo, quien se encontraba mirando todo, señalando al protagonista, le pregunta al mismo que si ya ha visto el final de ofenderlo, diciéndole que también le quitará sus 1000 millones y nunca podrá darle la vuelta a su vida. Pero el protagonista mirándolo solo se pregunta que qué está fingiendo ser. Esto mientras pensaba que ahora él es un sistema y destino, bueno, y su destino está en sus manos y nunca dejará perder a la chica. Y por lo tanto el protagonista le grita a la misma que agarre la red de cuerdas, cuya cosa la misma termina haciendo, lo cual gracias a ello puede zafarse del bravucón o bueno, del grandulón, logrando hacer una voltereta para atrás. Sin embargo, el grandulón no iba a dejar que la chica se salga con la suya y termina arremetiendo contra ella, logrando así hacer una gran explosión en el ring. Sin embargo, el grandulón se percata de que su golpe no impactó con la chica y mirando hacia un lado logra ver al protagonista. El prota, quien sostenía a la chica, le dice al mismo que ella tiene la cuerda y ahora depende de él. Literalmente el protagonista piensa luchar contra el mismo. Y luego de que la haya bajado del ring, el prota le dice a la misma que no se preocupe, ya que le devolverá su capital e iniciará aunque tenga que morir. Y al prota subir al ring nuevamente, al escuchar la campana, este rápidamente se lanza hacia el protagonista. Sin embargo, con lo que este no pensaba, era que el protagonista iba a esquivar cada uno de sus ataques, cuya cosa hace que este diga que no puede creer que el protagonista lo esté evitando, o mejor dicho, esquivando. Pero el protagonista, lanzándose contra él mismo, le dice que no solo puede evitarlo, sino que también puede golpearlo. Sin embargo, al momento del protagonista golpearlo, notó como su brazo rebotó nuevamente para atrás, cuya cosa lo hace pensar, o bueno, hace que se pregunte que si acaso es humano, ya que los músculos son tan duros como el acero, y es como si hubiera golpeado una placa de acero. Y mientras el protagonista se encontraba esquivando todos los ataques del grandulón, la gente que se encontraban allí se preguntaban que si acaso no es la velocidad de esa persona demasiado rápida, mientras que otros decían que el cansancio también puede agotar al bombardero hasta la muerte. El grandulón, al ver que el protagonista solo estaba esquivando, le dice al mismo que no corra si se atreve, ya que debía recibir un puñetazo de él. El pelirrubio, al notar esto, termina deteniendo la pelea. Esto para decir al protagonista que no se puede correr y hay que sentarse frente a frente, o de lo contrario perderá directamente. Pero la guardaespaldas ante esto le dice al mismo que no existe tal cosa en las reglas, que eso es hacer trampa, cuya cosa hace que este le diga a la misma que ese es su lugar y él hace las reglas y puede cambiarlo cuando quiere, y si no le gusta entonces tenía que golpearlo. Sin embargo, el protagonista, para que esto no sigan discutiendo, le dice lo mismo que no importa, ya que él seguirá su regla, cuya cosa sorprende a esta, bueno, sorprenden a la misma, quienes le decían al protagonista que se cuide. Y al instante que la pelea da inicio nuevamente, este rápidamente se le lanza al protagonista, a lo que el prota, al ver que la cosa se estaba poniendo difícil,
difícil, decide sacar una carta y con la ayuda de esa carta rápidamente logra vencer al mismo con un gran puñetazo en la quijada, logrando así que el mismo vuele por los aires. Y si se preguntan de dónde el protagonista sacó esa carta misteriosa, pues en su último contrato recibió otras cosas además de las mencionadas, pero no son muy relevantes y no se entendían muy bien, pero la carta que el protagonista utilizó se llama El Puño de Dios. El pelirrubio al ver esto asustado se pregunta que qué miércoles fue ese puñetazo. Esto mientras que Yelan felizmente le dice al protagonista que ha ganado la primera olla de oro de 80.000 millones para el regreso del grupo Kirin. Pero su sonrisa se viene abajo cuando ve que la señorita Mei está muy pegada al protagonista. Pero no fue eso lo que le impactó, sino que la señorita Mei le dio un beso en la mejilla al protagonista. Y aquí también nos presenta que se le sumó 50 puntos de intimidad al protagonista. Y cuando estos se iban podemos ver cómo la señorita Yelan se encontraba realmente triste. Sin embargo, lo mismo son detenidos por el peli amarillo, quien le dice que no le iba a dejar ir con su dinero, diciéndole así que si acaso creen ingenuamente que realmente dejará que se lleven los 80.000 millones. El prota ante esto le pregunta al mismo que si acaso piensa que él no tiene la capacidad de tomar el dinero, cosa que el peli amarillo le responde que qué pasa si puede luchar, ya que aunque pueda vencer a 3 o 5, ¿puede él acaso vencer a sus luchadores profesionales? O a sus 20 luchadores profesionales. A lo que el prota mientras se preparaba para repartir madrazos decía se preguntaba que cómo lo sabría si no lo intenta. Y como habrán de imaginarse, estos luchadores no fueron contrincantes contra el protagonista, quien terminó dándole una paliza a cada uno de ellos, a la mayoría. Cuya cosa deja estos boquiabiertos al ver la fuerza del protagonista. El pelirrubio, el cual no se lo podía creer, decía que cómo es posible que el prota, siendo de una segunda generación rica, ignorante e incompetente, pueda tener un kung fu tan fuerte, El protagonista, acercándosele al mismo, le decía que este está dispuesto a apostar, pero no dispuesto a perder, y será mejor que se comporte y se quite del camino, de su camino, y no deje que él lo utilice para despejar el camino. Pero este sigue insistiendo que le devuelvan su dinero, diciéndole al protagonista que no puede explicar la pérdida de 80.000 millones y no puede irse así, como sin nada. Pero el prota, arremetiendo contra el mismo, le dice que ganó el dinero, así que puede irse si quiere. Sin embargo, cuando el protagonista le iba a pegar, termina por aparecer la Estrella Negra, quien apuntando al protagonista le dice que esa vez no lo dejará escapar. Y el protagonista, al ver que estaba rodeado de muchas personas los cuales le estaban apuntando, termina soltando al chico, diciendo así que ya no hay forma de evitarlo. Y gente, un dato muy curioso que me percaté es que el colgante del protagonista antes era azul, ahora es morado. No obstante, podemos ver cómo alguien se encontraba apuntándole a Estrella Negra, cuyo alguien termina por disparar y darle a Estrella Negra. Y la persona que le había disparado a Estrella Negra fue la peli azul, la cual dice en sus pensamientos que al prota lo considere como una recompensa por salvarle la vida. El prota, aprovechando la oportunidad, le dice a la señorita Mei que esa es una buena oportunidad para contraatacar. Y así nos muestran cómo la chica y el protagonista terminaron derrotando uno por uno a los asesinos. Y al final el prota hasta le quita el arma a unos de ellos. Cuya cosa hace que la chica le pregunte al protagonista que si acaso sabe usar un arma, cosa que el prota le responde a la misma que él es un joven señor, preguntándole así que qué no sabe hacer él, que él no ha hecho. Y al prota pisarle la herida a Estrella Negra, rápidamente le dice al protagonista que por favor lo perdone. Sin embargo, el protagonista, mirándolo fríamente, le dice al mismo que lo ha golpeado tantas veces, preguntando que cómo puede prescindir de él ese día. A lo que el asesino, al ver que el protagonista tenía pensado eliminarlo, le dice al mismo que tiene un secreto que podría cambiar su vida, y como al prota le interesa esto, le dice al mismo que lo escucha. Cosa que hace que mientras veía como el pelirrubio se quería escapar, le dice al protagonista rápidamente que la memoria USB es la prueba, diciéndole así que la persona que mató a su padre es Yao Qi, y no fue otro que el padre de Liao Yuan, Ji Jinhe, Ji Jinhe. Asustado mirando al asesino, le pregunta al mismo que por qué se está vendiendo directamente. El protagonista, al escuchar cuyas palabras, termina encabronándose bastante, quien mencionando el nombre de Liao Yuan, le dice al mismo que lo destrozará. Y así el prota termina dándole un tremendo golpe, o mejor dicho, un golpe mortal en el pecho, el cual termina haciendo que él mismo vuele por los aires, estrellándose así contra la pared.
Pero eso no era todo, ya que agarrándolo le dice al mismo que el odio de matar a su padre es irreconocible y por cuya razón lo dejará morir. Pero como no quería morir, le dice al protagonista que se lo diera todo lo que sabe, le diera todo lo que sabe, pero que no lo matase. A lo que el prota, arrastrándolo, le dice al mismo que tenía que contarle todo lo que sabe. No obstante, mientras se levantaba, se disculpa con Liao Yuan por traicionarlo, pero nos dice que él también siguió órdenes. Sin embargo, podemos ver como una arma se le asoma a su cabeza, cuya alma la sostenía la de Pele Azul, la cual le decía al mismo que una vez más ha traicionado a su cómplice, y por lo tanto la misma sin piedad termina por eliminarlo. Y mientras se iba pensaba que espera usar su número de cuenta para darle un mensaje a Kung Man Lee, cuyo mensaje dirá que deje de avergonzar a Yao Lin y deje de buscarla, o de lo contrario, ese será su final. Pasando a la casa del protagonista, podemos ver cómo él mismo se encontraba tirándole fotos al Pele Amarillo, y enviándole las fotos a Li Jinhe le pregunta que si acaso ha visto las fotos, diciendo así que Liao Yuan le ha dicho toda la verdad, y por lo tanto tiene que pagar por ello. Y pasando con Li Jinhe, el cual déjeme recalcarle que es el padre del Pele Amarillo, le dice al prota que puede satisfacer todas sus demandas siempre y cuando no le haga nada a su hijo. A lo que el prota ante esto le dice al mismo que quiere convocar una conferencia de prensa mañana para hacer público todos sus crímenes y decirle a todos la verdad, cuya cosa no le queda de otra que aceptar. Y aquí nos dicen que este es el presidente del grupo Galaxy, Li Jinhe. Él mismo, sin perder tiempo, inmediatamente le dice a uno de sus trabajadores que le informe a los medios de comunicación que mañana realizará una conferencia de prensa. Pasando con el prota, vemos como él mismo se encontraba encerrando al Pele Amarillo. Esto mientras le decía que solo debía de quedarse allí, ya que cuando su padre se rinda mañana lo dejará ir naturalmente. Esto mientras el chico le rogaba que no lo deje solo, ya que le teme a la oscuridad. Luego de varios minutos podemos ver cómo la chica de Pele Azul se encontraba diciéndole al protagonista que le hizo un caldo de huesos, preguntándole así al mismo que si le gustaría un poco. Y cabe recalcar que la señorita sí que tenía un elegante traje. El protagonista termina aceptando el caldo y mientras se lo tomaba le daba las gracias a la misma, pero se percata de algo y rápidamente le pregunta a la misma que qué pasa con el frasco de cerámica que originalmente se colocó allí. Cosa que la misma le responde que está lleno de caldo y lo usó para cocer los huesos. Y eso es lo que se acaba de beber, cuya cosa al protagonista casi le da un paro cardíaco, ya que esas son las cenizas de su padre, diciendo así que era un desgraciado como hijo. A lo que la misma, sonrientemente acercándose al protagonista, le dice al mismo que es una broma y lo consagró en el salón budista de al lado. Luego de un rato, el protagonista, quien ya se hacía frente a las cenizas de su padre, le dice al mismo que sabe que ese viejo zorro Li Jin no será atrapado sin pelear y está listo para pelear contra él hasta la muerte, diciendo que si está en el gran espíritu tenía que bendecirlo como una bandera de victoria. Y tomando una daga le dice a su padre que primero debe de prestarle esa reliquia familiar. Al día siguiente, el protagonista, el cual se encontraba preparado para ir a la prensa, termina siendo detenido por la Pele Azul, la cual le dice ahora mismo, le pregunta que si va a salir, y si es así tenía que esperar un momento, y acercándosele al mismo le dice que le arreglará su ropa. El prota, un poco sonrojado, le dice a la misma que qué hay de Jianji, diciéndole así que si no vuelve ese día tendrá que mudarse en medio año, así que debe prepararse con anticipación. Pero mientras el protagonista se iba a la Pele Azul, le dice al mismo que claro, que esperará a que vuelva a cenar. Y estando en la conferencia, vemos como el padre del pelirrubio le dice a todos que convocó ese día esa rueda de prensa, porque tiene que hacer un anuncio muy importante. La señorita Mei le dice al protagonista que ya llamó a la policía, y cuando Li Jinhe anuncia la verdad en público, la policía lo arrestará de inmediato, y el grupo Kirin también puede marcar el comienzo de una nueva vida, cosa que el prota le dice a la misma que eso espera. Sin embargo, dándole un giro de 360 grados a la situación, le dice a todos que es decir que el protagonista secuestró a su hijo Liao Yuan, cosa que hace pensar al protagonista que ya sabía que ese hombre haría algo como eso, o sea, ya el protagonista se lo esperaba. No obstante, esta señorita termina acercándose al protagonista para decirle que ha escuchado la grabación de conversación con el señor Li ayer y sospecha que tiene una conexión importante con la desaparición de Liao Yuan, o sea, su hijo, y que por favor vuelva con ellos para que le investiguen. Y aquí nos dicen el nombre de esta hermosa señorita, la cual es Luo Yinan. Pensando que ya había ganado, le dice al protagonista que ya ha enviado a alguien a rescatar a su hijo y ahora su hijo también debería estar fuera de problemas, diciéndole así al protagonista
protagonista que ni siquiera su padre fue rival para él, preguntándole que si aún así quiere sacudirle. Pero el protagonista con una actitud seria le dice al mismo que desde el momento que perdió todo para empezar, no pensó salir en una pieza, diciéndole así al mismo que es un hombre de 2 metros y si no puede vengar la muerte de su padre no será un hombre. Esto mientras el oficial Luo le decía al protagonista que debía de sacar inmediatamente la mano de los bolsillos y ponerse de rodillas en el suelo con la cabeza entre las manos o de lo contrario disparará. No obstante, mientras el protagonista se encontraba sacando algo, decía que ese día es el día en que muera ese pez. Sin embargo, el mismo termina sorprendiéndose al percatarse de lo que sacó fue la memoria USB y no su cuchillo. Varios minutos después, el protagonista aprovechó que tenía la memoria USB para mostrarle al oficial cómo su padre fue torturado por el padre del peli amarillo. Y después de mostrárselo, el prota le dice al oficial Luo que debe de quedar claro quién es el asesino, cuya cosa deja a este aterrado ya que no se esperaba algo como eso. Esto mientras la gente que se encontraban allí murmuraban que el presidente del grupo Kirin, Yao Qi, fue asesinado por el propio Li Jinghe. Al ver que lo estaban apuntando, le dice al oficial Luo que se entrega pero que no lo maten. Pero el prota, calculando todo, piensa que Li Jinghe es rico y tiene buenas conexiones e incluso si lo atrapan es muy difícil que lo condenen a muerte y no puede dejarlo ir fácilmente. Ya dicho esto, el protagonista termina lanzándosele al mismo, esto mientras le decía que quiere vengar a su padre. Sin embargo, en el trayecto del camino el protagonista termina tropezándose. Sin embargo, esto era un plan del protagonista, ya que el protagonista rápidamente le terminó pasando un arma y mientras se la pasaba pensaba que afortunadamente recogió una arma en el gimnasio de boxeo y aunque no tiene balas es algo útil. Y ya estando en el suelo el protagonista le dice a Li Jinghe que no lo mate. Sin embargo sabemos que esto es un plan del protagonista. La oficial al ver que el mismo tenía una arma le dice al mismo que la suelte o disparará. Sin embargo, el mismo termina siendo impactado por una bala, haciendo así que los demás policías se arremetan contra él sin parar, llenándolo así de balas. La oficial al ver esto dice que ella no dio la orden de disparar, preguntando así que quién disparó primero, pero parece ser que ninguno de ellos dispararon primero. Luego de recibir esa cantidad de disparos, levantando su mirada le pregunta al protagonista que si de verdad él cree que él es el único que puede enfrentar a su familia Yao, argumentándole que si no puede vencerlo seguramente morirá. Y ya dicho esto, él mismo inmediatamente pierde la vida. La presidenta ante esto le argumenta al protagonista que el primer disparo se hizo desde el edificio de enfrente y efectivamente alguien intentó matar a alguien, cuya cosa hace que el protagonista un poco molesto diga que la muerte de su padre tenía otros secretos detrás. No obstante, cuando el protagonista intentaba retirarse fue detenido por el oficial Luo, la cual le decía al mismo que su sospecha de secuestrar a Liao Yuan aún no ha sido aclarada y por lo tanto debe realizar un registro de su residencia y hasta entonces no puede perderlo de vista. Pasa el tiempo y nos trasladamos a la villa del protagonista. La oficial Luo, la cual se encontraba allí, escuchaba como los de seguridad le decían a la misma que no habían encontrado nada sospechoso. Pero lejos de rendirse, la misma tocando la pared decía que la mayoría de esa villa tienen cuartos oscuros y necesita encontrar una grieta. No obstante, los de seguridad terminan por encontrar algo y rápidamente uno de ellos le dice a su compañero que le informe al capitán, ya que se ha encontrado una cámara casual y al parecer hay alguien dentro. La oficial Luo, al ser informada, rápidamente toma la mano del protagonista para arrestarlo. No obstante, podemos ver cómo la persona que se encontraba en la cámara no era el pelirrubio, sino más bien la peli azul, la cual bien esposada asesamente le decía al protagonista que todo el mundo no puede esperar. Cosa que hace que esta diga que el protagonista está jugando con demasiadas flores, o sea, con las chicas, porque también tiene a la presidenta, tiene a la guardaespaldas y ahora a la peli azul. La oficial ante esto termina retirándose y mientras se daba la vuelta la misma le decía a su equipo que debían de retirarse. Esto mientras el protagonista le decía a la misma que no es lo que parece, ya que ese no es el caso. Pensando así que aunque no haya ido a la cárcel, ha sido sentenciado a muerte a la sociedad. Esto mientras la chica le decía al mismo que lo ayudó de nuevo, preguntándole así que cómo puede agradecerle, a lo que el prota emocionado le dice que si puede agradecerle con su cuerpo, pero la misma le dice que solo piensa en algo hermoso. Y ya dejando ese tema atrás, el protagonista le pregunta a la misma que dónde está Liao Yuan, cosa que la misma le responde que lo ha trasladado a la planta baja y está sellado y no es tan fácil de buscar, cosa que el protagonista le celebra a la misma ya que fue muy ingenioso de su parte.
Y estando en la planta baja podemos ver cómo el pelirrubio se encontraba sin vida, cuya cosa hace que el protagonista le pregunte a la misma que si acaso ella lo mató, cuya cosa la misma acercándose al cuerpo sin vida le dice al protagonista que no fue ella quien hizo eso, ya que la sangre todavía está caliente y debería haber sido asesinado justo antes de que atravesara la puerta. Pero el prota le dice a la misma que se percató de que la cerradura de la puerta estaba intacta, preguntando así que si acaso se trata de un asesino en una habitación secreta. La misma ante esto rápidamente lanza un ataque, diciéndole al protagonista que el asesino se esconde allí. Y así podemos ver cómo su ataque se dirigió directamente al conducto de ventilación. Y estando dentro del conducto de ventilación, el protagonista le pregunta a la misma que si acaso tiene habilidad para encoger huesos, preguntándole así que cómo puede ella correr tan rápido un pasaje tan repugnante. Pero la misma solo le dice al protagonista que ese tipo de método de asesinato habitación secreta debe ser el asesino de la medalla de oro, Wen Chao, y de ser así definitivamente se han metido en problemas. Y poniéndole su mano en el hombro al prota, le pregunta al mismo que por qué lo estropea, que tenía que ir detrás del asesino mientras está herido. Cosa que el prota le responde a la misma que está cansado, cuya cosa hace que la misma mientras le pasaba por encima le diga al mismo que ella lo hará, pero el prota le dice a la misma que no luche, ya que no puede aguantar más. Sin embargo, al ver la hermosa vista, el protagonista termina todo sonrojado, y mientras la chica le daba su guametazo al protagonista, le decía al mismo que no mire, cosa que el prota le dice que realmente no fue su intención mirar. Más tarde, podemos ver cómo esta le dice al protagonista que ya se ha ocupado de él y no tiene que preocuparse de que lo descubran, cuya cosa hace que el protagonista le pregunte a la misma que quién demonios era y tenía que decírselo en ese momento, pero la misma solo le dice al protagonista que no debe de preguntar, ya que cuanto menos sepa será mejor para él. Pero el protagonista le dice a la misma que debe saberlo, ya que Li Jinhe recibió un disparo en la cabeza justo a su lado, y no tiene miedo de ser el siguiente, tiene miedo de no saber quién es su oponente hasta que muera. La asesina ante esto por un momento se quedó callada, esto para luego decirle al protagonista que el que mató furiosamente a Li Jinhe fue Zhou Ji, y el que mató a Liao Yuan fue Wen Chao, y ambos vienen de la misma organización, diciéndole así que la sociedad Aidong es la organización. Y mirándolo seriamente le dice al mismo que la sociedad de Aidong es más poderosa de lo que pueda imaginarse. Palabras que sorprenden al protagonista, ya que recordó que su padre lo había mencionado antes, diciéndonos así que la sociedad Aidong intentó atrapar a su padre, pero él se negó y para su sorpresa eso lo llevó a la muerte. En ese mismo momento nos trasladamos al club de Aidong y como podemos ver en cuyo club se encuentran varios miembros reunidos. El cual es Yu Yaoqing, vicepresidente del grupo Joseon, le dice a Man Li que le cuente sobre la situación actual, cuya cosa esta le dice al mismo que los Li, padre e hijo, han sido eliminados y el video es solo de Li Jinhe cometiendo el crimen y podían sentarse y relajarse. La chaqueta verde argumenta que Yaoqing aún no está muerto, y eso sí que era una bomba de tiempo. Este tipo era Gao Jine, presidente del grupo Gao. Este gordito preguntaba que qué tiene de difícil, preguntando que si no estaría bien simplemente matarlo. Este gordito es Wang Yaosu, presidente de la Cámara de Comercio de Aichen. Y esta hermosa señorita es Su Mingyue, presidente del banco Aichen, la cual decía que Yao Lin todavía les debe mucho dinero, preguntando que si no sería todo en vano si lo mataran ahora, ya que al dejarlo vivir, tal vez podrían recuperar el resto del dinero. Gao ante esto le dice a todos que el grupo Kirin le debe al grupo Galaxy 180.000 millones y le debe a él 200.000 millones, preguntando que cuánto le deben a ellos, cosa que el gordito le responde que a él le debe 300.000 millones, mientras que el de gafita decía que él también le debe 300.000 millones. La chica ante esto le dice a todos que él le debe 100.000 millones. Sí, el padre del protagonista sí que estaba endeudado grandemente. Gao ante esto le dice a todos nuevamente que tanto dinero, incluso si vendieran al protagonista no serían capaces de venderlo, y en lugar de gastar tiempo con el protagonista, ¿por qué no acabar con él? Diciendo que de lo contrario, el protagonista lo arrastrará hacia abajo uno por uno como hizo con Li Jinhe. Cuya cosa hace que Yu Yaoqing diga que dado que las opciones de todos no están unificadas, la antigua regla es votar a mano alzada, diciendo así que todos los que estaban a favor en eliminar al protagonista debían de levantar la mano, cuya cosa todos, absolutamente todos terminan levantando la mano. Y ya que todos habían votado a favor de eliminar al protagonista, el de gafita le dice a Janet que el lado de Man Li ha perdido a mucha gente recientemente y la policía está atenta nuevamente y por lo tanto él debe de encargarse del protagonista
protagonista, a lo que este con una sonrisa malévola dice que no hay problema, ya que garantiza hacer el trabajo bien. Pasando con el protagonista, la señorita May, la misma le preguntaba al protagonista que cuándo tendrían coche y si realmente él no puede comprarlo. Ella puede comprar una motocicleta, ya que andar en bicicleta hacia la casa y después del trabajo todos los días perderá su condición de presidente de una empresa que cotiza en bolsa. El protagonista, el cual se le veía bien feliz allí detrás, le dice a la misma que después de que se emitió el veredicto, no tienen que pagar los 180.000 millones que le debían a Galaxy Group, o bueno, el grupo de Galaxy. Pero los 1.820 billones restantes no le dan para mucho más, así que se comprarán un coche cuando acaben de pagarlo. Y cambiando un poco el tema, la señorita May le dice al protagonista que su hermana tiene cirugía ese día y quiere salir temprano del trabajo e ir al hospital, cuya cosa al protagonista le parece bien, ya que le dice a la misma que no tiene nada que hacer ese día de todos modos, así que irá con ella. Sin embargo, luego de llegar al hospital, podemos ver cómo esta doctora le decía a la señorita May que el paciente no pudo ser reanimado y fue declarado muerto, cuya cosa la misma destrozada por dentro le pregunta a la doctora que cómo fue que pasó, ya que ella estaba bien cuando ella se fue, cuya cosa la doctora le dice lo que siempre dicen los doctores, que hicieron su mejor trabajo y se disculpa. Pero sabemos que una simple disculpa no traerá a su hermana de vuelta. El protagonista, quien se encontraba viendo todo, no se atrevía a decir ni una sola palabra, pero en su mente llamaba al sistema para preguntarle que si había alguna manera de salvar a la gente, ya que no puede ver a las mujeres así. El sistema ante esto le dice al mismo que ha canjeado con éxito el Gran Elísil y por ser su primera compra se le ha aplicado un descuento de 60 puntos de intimidad y le quedan 0 puntos de intimidad restante, cosa que deja al protagonista en shock, ya que solo llamó al sistema para preguntarle y nunca le dijo que realmente vaya a hacer un movimiento, pensando así que ahora le queda menos de un día de vida. Sí, literalmente el sistema engañó al protagonista. Y el protagonista, como ya no puede hacer nada al respecto, termina por aceptar, diciendo así que iba a salvar vida, y acercándosela a la señorita May le dice a la misma que no llore, ya que él puede salvar a su hermana. La doctora ante esto le pregunta al protagonista que si acaso está cuestionando su profesionalidad, diciéndole así al prota que hizo todo lo que pudo para rescatarla, pero el latido de su corazón se detuvo y sus ondas cerebrales desaparecieron y ya es una persona absolutamente muerta. A lo que el protagonista, como tenía un as bajo la manga, le dice a la misma que entonces creará un milagro médico para ella, cosa que hace que la doctora le diga al protagonista que de hecho hay milagros médicos en este mundo, pero no hay ningún milagro médico de resurrección, cuya cosa el protagonista le responde a la misma que eso es porque no lo ha conocido antes. Sin embargo, al momento del protagonista ponerle la píldora en la boca al cuerpo sin vida que intercambió con el sistema, este se preguntaba que por qué no hay respuesta, cuya cosa la doctora le dice al mismo, bueno, le pregunta que si acaso se atreve a perder el tiempo, cuya cosa el prota un poco dudoso le dice a la misma que solo tenía que esperar un poco más para que la medicina haga efecto, pero la misma le dice que por favor salga inmediatamente o llamará a seguridad. No obstante, en ese momento la chica que se daba por muerta terminó diciendo que por qué hacían tanto ruido, cuya cosa sorprende a todos e incluso al protagonista, ya que no se lo esperaba. Bueno, aclarando, sí el protagonista se lo esperaba, pero nada, seguimos. La doctora, sorprendida por lo que habían visto sus propios ojos, le pregunta al protagonista que de verdad, como él lo había dicho, volvió a la vida, preguntándole así al protagonista que quién demonios es él y cómo lo ha hecho, cosa que el protagonista le responde a la misma que es una técnica que no pasa de moda, pero esto es entendible ya que el protagonista no puede decir que esa píldora se la dio el sistema. Sin embargo, algo muy importante que no podemos olvidar es que el protagonista intercambió los puntos de intimidad por la píldora y gracias a ello ahora le queda media hora de vida. Varios minutos después, el protagonista, quien se encontraba sentado, se preguntaba para sí mismo que cuando la señorita May iba a terminar el chequeo de su hermana, ya que tiene que ir a añadirle algo de valor íntimo para así poder recuperar algo de vida. No obstante, sus pensamientos son interrumpidos por una persona cuya persona le dice al protagonista que el paciente de la cama 19 no solo se le desaparecieron todas las lesiones, sino que todos los índices volvieron a la normalidad.
Y la persona que decía esto era la doctora, quien le seguía diciendo al protagonista que rompió su visión del mundo, preguntándole hacia él mismo que qué tipo de pastilla le dio, preguntando que si acaso puede tomar una para investigarla. Pero el protagonista, con una mirada seria, le pregunta a la misma que qué clase de tutor podría haber desarrollado su hábito de buscar dinero, cosa que la doctora le responde al protagonista que claro que sabe que su medicina es preciosa y por supuesto que puede pagarla, pero el protagonista le dice a la misma que si tan solo el dinero pudiera comprarlo. Esto mientras pensaba que lo compró con su propia vida. Pero como la doctora sí quería la medicina para investigarla, le dice al protagonista que le dará lo que quiera, que solo tenía que pedírselo ya que todo es negociable. Esto mientras podíamos ver como el sistema le dice al protagonista, o bueno, le avisa que detectó un nuevo objetivo de contrato. Sin embargo, la misma al ver que el protagonista no le dice nada, mostrándole unos papeles, le dice al mismo que cuando estaba en la universidad, fundó una empresa farmacéutica y coméstica con muchas recetas patentadas y ahora tiene un valor de mercado de 20 millones, diciendo que no es suficiente, pero es todo lo que tiene y realmente necesita esa pastilla. Y mientras la doctora le decía esto al protagonista, vemos como el sistema le muestra las estadísticas de la misma. No obstante, lo más importante de todo esto es que si el protagonista logra hacer el contrato con esa diosa, le darán una bonificación de 10 días de vida. Sin embargo, podemos ver como el protagonista le quedan 10 días de vida restante, bueno, le quedan 10 segundos de vida restante, a lo que el protagonista ante esto con una gran sonrisa pensaba que las montañas se están volviendo y todo está volviendo a la normalidad. Y poniéndose de pie le dice a la doctora que el contrato se puede firmar, pero tiene una condición adicional, y es que debe seguir siendo el ingeniero jefe de esa compañía farmacéutica, cuya cosa a la misma le parece bien, pero el protagonista rápidamente pasándole el contrato le dice a la misma que firme rápido, ya que como podíamos ver al protagonista le quedaban 8 segundos restantes de vida, y cuando al protagonista solo le quedaba un segundo de vida restante, la doctora termina por firmar el contrato, a lo que el sistema rápidamente le dice al protagonista que ahora tiene 10 días de vida restante, cosa que pone muy feliz al protagonista, quien tomando la mano de la doctora le decía a la misma que se siente tan bien estar completamente cargado. Bueno, no sé qué significará eso, pero seguimos. Y mientras la doctora pensaba que el protagonista era asqueroso por tocar su mano, le dice al mismo que el contrato está firmado ahora, diciéndole así que puede darle las pastillas. El protagonista le dice a la misma que todavía no ha investigado a esa compañía farmacéutica y aún no está claro si vale 20 millones. Esto mientras pensaba que casi lo olvida, ya que no tiene suficiente valor de intimidad para comprar el gran elixir, así que tiene que retrasarlo. Cosa que hace que la doctora, mientras le pasaba algo al protagonista, le diga al mismo que esa es la dirección de la empresa y como se van a ver mañana en la empresa, tenía que recordar traer la medicina, bueno, el medicamento. Luego de esto, mientras estos se encontraban regresando, la chica le daba las gracias al protagonista por saludar a su hermana, diciéndole así que era una gran persona, pero el protagonista solo pensaba que es una pena que la gente buena no viva mucho. Sin embargo, en ese momento la señorita May se percata de algunos matones, cuyos matones señalando a los mismos le decía a su gente que eran ellos. A lo que esta, mientras se tronaba los dedos, le decía al protagonista que ella irá primero, y si ella no puede detenerlo, entonces él mismo debía de irse. Sin embargo, el protagonista mientras corría le decía a la misma que corra, diciéndole que si acaso no ve que al otro lado están con unos cuantos cuchillos, e incluso si puede vencerlos acabará con muchos cortes, así que para qué molestarse. Y la chica al ver esto, bueno, al oír esto le decía que el protagonista era inteligente. Y mientras estos corrían, la señorita May le dice al protagonista que Liao Yuan está muerto, que por qué todavía lo persiguen, cuya cosa el protagonista le dice a la misma que debe haber sido enviados por la sociedad Aidon. Luego de varios segundos, el protagonista y la chica terminan por llegar a estos edificios. El protagonista ante esto le dice a la misma que debía subir primero. Y mientras el protagonista alzaba a la chica, la misma le pregunta al mismo que qué hay de él, cosa que el protagonista le responde que irá detrás de ella. No obstante, mientras la chica se encontraba subiendo, podíamos ver como algunos matones más la seguían, diciendo que ellos, bueno, el protagonista y la chica están allí arriba y debían de ir tras ellos. Sin embargo, el protagonista mientras se agarraba un tubo podíamos ver como él mismo tramaba algo, y es que el protagonista ni siquiera había subido con la chica y aprovechó esa oportunidad para derribarlos a todos. Y gente, cuando digo que derribó a todos, fue absolutamente a todos, e incluso a la chica quien mientras caía le decía al protagonista que era un tonto.
Sin embargo, el protagonista, colocándose debajo de ella, le decía a la misma que no tenga miedo, ya que hará su mejor movimiento ahora. Y efectivamente así fue, ya que el protagonista con un ágil movimiento terminó atrapando a la misma, cuya cosa a esta le pareció increíble, pero el protagonista le dice a la misma que es hora de que baje de peso, cuya cosa hace que la chica, mientras le jalaba la mejilla al protagonista, le pregunte qué había dicho, pero esto era bueno, ya que el protagonista se le sumó 100 puntos de intimidad. Cosa que hace que el protagonista, mientras se iba con la chica en mano, se pregunte que si acaso vale la pena tanta intimidad, pensando así que quizás se mezcló con la de cuando salvó a su hermana. No obstante, podemos ver cómo alguien se encontraba observando todo desde este carro, cuyo alguien era el de la chaqueta verde, quien enojado decía que eran un montón de idiotas ya que tanta gente y no pudieron lidiar con el protagonista. Cosa que hace que esta le diga al mismo que parece ser que la vida del protagonista no está destinada a aún terminar, así que deberían darle algo de tiempo, diciendo así que pueden ganar dinero preguntando que por qué deberían quitarle la vida. Cosa que hace que el de chaqueta verde le responda a la presidenta Su que ella es parte de la lucha contra el grupo Kirin, diciéndole así a la misma que si se sientan y ven como el protagonista sube al poder, ni a él ni a ella le irán bien. Diciendo así que el protagonista tuvo suerte esa vez y por lo tanto él mismo tenía que disfrutar de los últimos días de vida que le quedan. Pasa el tiempo y nos trasladamos al hospital, y en cuyo hospital se encontraba la doctora explicándole al protagonista que a la izquierda está el departamento de I+D, que no sé qué significa eso, y a la derecha el departamento de ventas, y mostrándole algo al protagonista le dice al mismo que ese es el nuevo producto blanqueador Yuejian que ha desbloqueado, y lo condensó a partir de las antiguas recetas de su familia, y cree que después de que se incluya oficialmente a la lista, le traerá cientos de millones de ganancias. Cosa que le parece increíble al protagonista. La doctora le sigue diciendo al mismo que según los registros antiguos, Yuejian tiene efectos milagrosos, pero, sin embargo, antes de terminar son interrumpidos por estos matones, quien obviamente entraron a la fuerza. Esta le dice a la señorita Bai que la ha engañado y por lo tanto destruirá su tienda de mala muerte. Pero como la doctora no sabía de qué la misma le hablaba, acercándose le pregunta que qué sucede, cuya cosa esta le responde que cómo se atreve a hacerle daño de manera descarada. Y mostrándole su cara le dice a la doctora que el anterior día usó su Yuejian y hoy se ve así. Y no solo se le pudrió la cara, sino que incluso apesta. La doctora ante esto le dice a la misma que algo va realmente mal, pero definitivamente le asegura a la misma que no apesta ya que ella no huele nada. Palabras que enojan a la misma, quien lanzándose hacia la doctora le pregunta que si acaso quiere morir. Sin embargo, antes de que el bate impactara con la doctora, el protagonista termina por intervenir, quien atajando el bate le pregunta a la misma que cuál es el problema. La doctora, al ver que el protagonista le estaba ayudando, le daba las gracias al mismo por ir en su ayuda, pero realmente no quiere que se involucre, diciéndole así al protagonista que escondió la inestabilidad de su medicina, pero ya no la quiere, así que puede marcharse. Cuya cosa hace que el protagonista le diga a la misma que si se va de ese lugar ahora, será comidilla para ellos, preguntando que si acaso se equivoca en lo que dice. Cosa que esta le corrige al protagonista, ya que la doctora no solo será comidilla, sino que le destruirán su rostro. El prota le dice a la misma que no hay necesidad de eso, ya que él puede ayudarla a sanar, pero el prota, al ver que no estaba muy convencida, le dice a la misma que puede recuperar su rostro como estaba antes en tan solo 3 horas. Cosa que hace que la misma se quede en silencio por unos segundos, pero dándose la vuelta le dice al protagonista que 3 horas es demasiado y solo le dará media hora, diciéndole así que si no le ayuda, ese lugar será destrozado por completo. Y mirándolo fríamente le dice al protagonista que también hará que los dos salgan de allí muertos. La doctora ante esto le dice al protagonista que ahora él no puede irse aunque quiera, diciendo así que ella realmente se lo merece, ya que los productos inestables no podrían o bueno no deberían probarse en clientes, pero el prota mientras miraba el frasco le decía a la misma que solo deben estabilizar esos productos. Sin embargo, la misma le dice al protagonista que ha probado miles de mezclas, pero los ingredientes están tan mezclados que no consigue el equilibrio final, diciéndole así al prota que como ha probado tantas ay Dios mío, no puedo decir esto, pero ustedes lo leen. Como ha probado tanto de eso, ahora ha perdido casi por completo el sentido del olfato. Cuya cosa hace que el protagonista le diga a la misma que no le extraña que no oliera antes el olor putrefacto de la cara de Elfie, o sea, es el nombre de la chica de antes.
preguntándole así a la doctora que si acaso quiere restaurar y mejorar el sentido del olfato, cuya cosa esta le dice que claro que quiere, a lo que el prota mientras sacaba una carta le dice a la misma que tiene un secreto que puede ayudarla con eso y solo tenía que ponérselo en la cara. Esto mientras pensaba que el sentido del olfato de los osos es 2000 veces mejor que el de los humanos y eso es suficiente para completar su fortuna. Y luego de que el protagonista le haya puesto la carta, la misma se sorprende bastante ya que su nariz ha vuelto y puede distinguir los olores nuevamente. Y ya dicho esto, el protagonista le dice a la misma que se dé prisa y configure la receta correctamente, ya que no le queda mucho tiempo, cuya cosa esta termina por aceptar. Pero la misma mientras hacía uso de su nariz se preguntaba que si acaso es ese el olor de un hombre, diciendo así que no esperaba que oliera tan bien, refiriéndose así al protagonista. Esto mientras podíamos ver cómo se le sumaba más 10 de intimidad. El protagonista, al ver que la doctora estaba un poco distraída, le pregunta a la misma que si acaso podían empezar. Esto mientras pensaba que esa doctora sí que le será útil, ya que el sistema le dio una puntuación de 10, o bueno, le sumó 10 puntos por solo estar cerca de ella. Y mientras la doctora se encontraba preparando todo, pensaba que problemas que no podían ser resueltos con su esfuerzo ahora son juegos de niños. Media hora después vemos como Elfie termina entrando diciéndole así al protagonista y a la chica que se le acabó el tiempo, preguntando que si ya decidieron cómo morirán. Pero la doctora acercándose le dice a la misma que ya han terminado, diciéndole así a la señorita Elfie que confíe en ella ya que no cometerá otro error, diciéndole así que si realmente está mal, ella está dispuesta a aceptar las consecuencias. A lo que la misma, sin decir nada, procede a tomar el frasco para luego tirárselo encima de su rostro. El protagonista ante esto le dice a la misma que era muy confiada, que si acaso no teme que pase algo peor. Pero la misma le dice al protagonista que su cara está destruida, que qué más puede arriesgar, diciéndole así que si algo sale mal, de todas formas lo tiene a ellos y puede enterrarlos con ella. Hey gente querida, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de este maravilloso manga. Familia, sé muy bien que me tardé en traer la continuación de este manga, pero le explico la razón, y es que este manga todavía le faltan muchos capítulos, o sea, todavía siguen trayendo capítulos, y si siguen trayendo capítulos, créanme que le traeré más videos para el canal, pero claro está, que tardaré un poco más en traer el video, pero nada gente, sin más que decir, deja tu like y empecemos. Continuando donde lo dejamos, luego de que Elfie se tirara el frasco encima de su rostro, podíamos observar cómo la misma al parecer sufría, ya que hasta nos dice que le ardía bastante. Sin embargo, al terminar, el protagonista y la doctora se percatan que la misma era hermosa, tanto así que el protagonista dice que no se había percatado de lo hermosa que era Elfie. La doctora ante esto se encontraba requete feliz, ya que finalmente su medicina había funcionado. Y mientras la doctora le agradecía al protagonista, podemos observar cómo el valor de intimidad se le sumaba al protagonista aún más, tanto así que el total fue de 201 valor, cosa que hace que el protagonista llore de felicidad, ya que por fin podrá remidirlo con esos puntos de intimidad, ya que incluso después de canjear el gran elixir, debería quedar bastante. Sin embargo, el sistema le hace otra jugada al protagonista, ya que le dice que se detecta que quiere remitir el elixir y se iniciará el canje, y cuando el canje ha sido exitoso, el sistema le dice al protagonista que el valor de intimidad consumido es de 200 y ahora solo le queda un valor de intimidad restante, cuya cosa hace que el protagonista maldiga el sistema, ya que nadie le dijo que comprara por sí solo, diciéndole así al protagonista al sistema que además la última vez solo costaba 60 puntos de intimidad, preguntándole así que por qué ha subido el precio esa vez. El sistema le responde a la pregunta al protagonista diciéndole que la última vez fue el precio con descuento de la primera compra, pero esa vez es el precio normal y todas las explicaciones pertenecen al sistema. Volviendo con las chicas, esta le dice a la doctora que si su medicina es tan buena, ¿por qué no va a un concurso de belleza médica? Cuya cosa la doctora le pregunta que si acaso se refiere al concurso nacional de belleza médica, y si es así, por supuesto que quería esa buena oportunidad de crecer, pero ella se inscribió y fue rechazada al instante. Sin embargo, esta pasándole una tarjeta VIP a la doctora le dice a la misma que si utiliza esa tarjeta para inscribirse nadie la rechazará nuevamente. No obstante, el protagonista reconoce la carta que le estaba dando Elfie a la doctora, ya que el protagonista sabe muy bien que esa carta es una carta del dragón negro, y esa carta simboliza que eres miembro de la familia principal del dragón, y eso es algo increíble, ya que no hay más de 10 en toda la ciudad de Aichen, y su utilidad va más allá de la imaginación de gente corriente, pensando así que ese tiempo escuchó que hay una hermana en la familia dragón, y por cuya razón el protagonista se pregunta que si acaso será ella.
Sin embargo, los pensamientos del prota son interrumpidos por la doctora, quien se preguntaba que para qué sirve esa tarjeta, ya que la Asociación Médica de Estética es de muy alto nivel. Sin embargo, el protagonista, quitándole la tarjeta de la mano, le dice a la misma que entonces tenía que comprobarla a ver si funciona. Cuya cosa hace que la doctora le pregunte al protagonista que si es eso apropiado, cosa que el prota le responde a la misma que por supuesto que esa competición es importante, y por cuya razón le pregunta a la misma que por qué no luchar por ella. A lo que la misma, ya convencida por las palabras del protagonista tomando un frasco, dice que ese producto está terminado, así que lo llevará con ella. Pasa el tiempo y pasamos a este edificio, y en la oficina de registro, una señorita le decía al director Yu que está allí en revisión, preguntándole que si acaso puede ayudarla, cuya cosa este director Yu le responde a la misma que no se preocupe, ya que con su relación con el señor Gao, el campeonato será definitivamente suyo, y nadie más puede siquiera pensar en ello. Y aquí aprovechan para decirnos el nombre completo de este tipo, el cual es Hai Yu, director de la Asociación de Belleza Médica. Al lugar terminan por llegar la doctora junto al protagonista, quienes le decían al director Yu que estaban allí para inscribirse, pero esta, volteando su mirada hacia la doctora, le pregunta a la misma que si acaso no es esa su ex alumna Bai Yu, y esta señora aquí nos dice que es Chou Na, presidenta de Tina Medicina Beauty. Bueno, esa vaina está en inglés, qué cojones. Esta muy arrogantemente le pregunta a la doctora que cómo se atreve su pequeña empresa de miércoles a inscribirse, y aquí la doctora aprovecha para decirle al protagonista que esa es su amiga de la universidad, Chou Na, pero el prota le dice a la misma que no parece que su amiga sea muy amistosa, cuya cosa la doctora le responde que no sabe por qué la sigue apuntando a ella. No obstante, el director Yu le termina preguntando a la doctora que si acaso su empresa se llama el Medical Beauty, cuya cosa Chou Na le termina por afirmar, diciéndole hacia el mismo que es la misma empresa que anteriormente expulsó las prácticas turbias de belleza médica. El director Yu, al escuchar cuyas palabras, inmediatamente le dice a la doctora que ellos no son miembros de la asociación y no pueden inscribirse. Sin embargo, la doctora le dice al mismo que las bases del concurso estipulan que se puede participar aunque no sean miembros de la asociación, y por lo tanto le pide al mismo que por favor sean generosos, diciéndole así que sus productos son absolutamente subversivos y pueden ver los datos clínicos más arriba. Sin embargo, este no escucha palabras, ya que lanzándole los papeles a la doctora le dice a la misma que si él dijo que no entra, no entra, así que la misma no debía de hacerle perder más el tiempo, cuya cosa claramente deja esto sorprendido. No obstante, la humillación no se termina ahí, ya que Chou Na, pisando los papeles de la misma, le dice que no pensó que se rebajaría tanto, pero la doctora ante esto le dice a la misma que ese es su corazón y su alma, y por lo tanto la misma no debía pisotearlo aunque no lo quiera. El protagonista ante esto le dice a la señorita Chou Na que se disculpe de inmediato con la doctora, y mostrándole la tarjeta negra del dragón le dice a la misma que exige que se disculpe con ella inmediatamente, pero este enfadado termina por tirarle la tarjeta al protagonista al piso. Esto mientras le preguntaba que si acaso le está tomando el pelo, diciéndole al protagonista que se lo dice nuevamente, ya que nunca participará en un concurso de belleza médica en su vida, diciéndole al prota que se vaya inmediatamente. El protagonista impactado le pregunta al mismo que cómo se atreve a botar la tarjeta negra del dragón, pero el director Yu le dice al mismo que no se haga el importante delante de él, ya que nunca ha oído hablar de eso. Chou Na, mirando a la doctora, le dice a la misma que solo tenía que mirar qué clase de hombre ha encontrado, diciéndole así que el protagonista es solo simplemente un pretendiente de bajo nivel. La doctora ante esto, como no quería aguantar más humillación, le pregunta al protagonista que por qué no se van del lugar, pero el prota simplemente le dice a la misma que no tenga prisa, ya que él se encargará de ello. Y por lo tanto, señalando al director Yu, le dice al mismo que quiere ver a su presidente ahora, esto mientras pensaba que es el joven maestro número 1 y todavía no sabe el poder de esa tarjeta. En ese momento, para suerte del protagonista, alguien termina preguntando que quién lo busca, y cuyo alguien es Kyung Min, presidente de la asociación médica. Chou Na, al ver que es el presidente, le dice al mismo que es un asunto menor, ya que el consejero Yu denegó la entrada a una pequeña empresa porque su producto era demasiado inferior, y ahora están molestando, cuya cosa hace que el presidente pregunte que qué compañía es, diciéndole así que la meta en la lista negra. Sin embargo, al ver la tarjeta en el suelo, el presidente inmediatamente la termina recogiendo, ya que la reconoció como la carta del dragón negro. El director Yu, al ver que el
presidente recogió la tarjeta, le dice al mismo que el protagonista la sacó para hacerse el poderoso, pero él la tiró, diciéndole así que la bote, cuya cosa hace que el presidente le pregunte que si acaso la tiró, y cuando el director Yu le confirma que sí lo hizo, el presidente le termina dando una tremenda bofetada, esto mientras le decía que era un bastardo estúpido, preguntándole así que si acaso quería morir, cosa que deja a una confundida ya que se preguntaba que qué estaba pasando. El director Yu le dice al presidente, bueno, le pregunta que podría estar equivocado ya que solo se trata de una tarjeta ordinaria. Sin embargo, el presidente, haciéndole que le caiga una lluvia de golpes, le dice al mismo que si acaso está cansado de vivir, que como este se atreve a decir que la tarjeta del dragón negra es común. Y pasándole la tarjeta al protagonista, le dice al mismo que lo siente mucho, ya que fue descuidado en su trabajo, diciéndole al protagonista que puede participar directamente y no es necesario registrarse. Pero el prota, tomando la tarjeta, le pregunta al presidente que si acaso su asociación realmente no tiene reglas, cuya cosa este le responde al protagonista diciéndole que sí, y por lo tanto le pide 1.000.000 de disculpas. La doctora ante esto pensaba que el protagonista tiene una presencia dominante como un aura natural de nobleza. Esto mientras la señorita Chouna se preguntaba que cuál era exactamente el estatus de esa persona, o sea, nuestro protagonista, preguntándose así que cómo pudo hacer que el presidente Q se mostrara tan respetuoso, incluso que pareciera tener miedo. El presidente, antes de lo que había sucedido, señalando al director Yu, le dice al mismo que su posición como consejero ha desaparecido, así que debía salir inmediatamente, cosa que hace que esté lagrimeando, le diga al presidente que tiene un padre e hijo y no puede salir de ese trabajo, pero el presidente simplemente le seguía diciendo al protagonista que lo ignoren y debían de entrar inmediatamente. Chouna, al escuchar cuyas palabras, le dice al director Yu que tienen un presidente que les respalda, así que no podían hacer nada, cuya cosa hace que el director Yu le diga a la señorita Chou que perdió su trabajo por ella, diciéndole así que no puede dejarlo solo, cuya cosa la señorita le responde al director Yu que no debe de preocuparse, ya que no debe de olvidar que su novio es Ryo Takami, al parecer esta persona es importante, y marchándose del lugar dice que la doctora tuvo suerte esa vez, pero si participa, definitivamente ella va a ganar ese concurso. Y estando en el puesto de prueba, la doctora le dice a la persona que estaba usando como objeto de prueba que ya podía lavarse el rostro, cuya cosa hace que ésta le pregunte a la doctora que si acaso puede funcionar tan rápido, y levantándose le dice a la doctora que seguramente sus productos son una estafa, pero la doctora pareciera muy confiada en sí misma, ya que le dice a la chica que crea en ella, cuya cosa la chica levantándose comenta que tuvo una mala suerte al no haber sido elegida para ser experimentada de medicina. Bueno, no voy a decir eso porque esa vaina está en inglés. No obstante, alguien le termina diciendo a la doctora que no han pasado ni siquiera 5 minutos desde que empezaron y ya esta dije que había terminado, cuyo alguien claramente es Chouna, quien le pregunta a la misma que si acaso admitió la derrota porque sabía que era demasiado débil, diciéndole así que su pequeña empresa no está calificada para competir allí y ni mucho menos a participar en la competencia. Sin embargo, en ese momento, esta termina por percatarse de un escándalo que estaban haciendo la chica, ya que gritaban por todo lo alto que solo tenían que mirar su rostro. Pero algo que impresionó a la doctora fue que a la chica que utilizó de prueba vino para darle las gracias a la misma, esto mientras se disculpaba por lo que había dicho antes, diciéndole así que lo siente mucho, y mirándola fijamente le dice a la doctora que sus productos son simplemente divinos, y sí, el escándalo que causaron las chicas fue por el rostro de esta, ya que el producto de la doctora pareciera funcionar perfectamente. Chouna, al ver esto, se quedó impactada, ya que se preguntaba que cómo había ocurrido todo eso. Varios minutos después, uno de los encargados de la ronda termina por decir que tras 3 rigurosas rondas de selección, los 2 finalistas son, número 1, Tina Medicinal Beauty, número 2, Mau Medicinal Beauty. Sí, casi no entiendo esto, así que no me culpen, La doctora ante esto, felizmente acercándose al protagonista, le dice al mismo que por fin han avanzado con su producto, cuya cosa el protagonista le responde a la misma que así es, diciéndole así que si su producto se convierte en un éxito hoy, el nombre de Yojian se extenderá por el mundo. No obstante, alguien termina anunciando que los productos de entrada están oficialmente bloqueados y nadie puede tocarlos hasta el comienzo de la final, y la autorización comenzará ahora. Y ya cuando todos se marchaban, Chouna le dice a la doctora que no hay manera de que gane. Esta tipa sí que está confiada en sí misma, pero bueno, veremos qué pasa. Más tarde, esta se encontraba sumamente enojada, ya que se preguntaba que cómo pudo la doctora hacer un producto tan bueno, pero aún así, esta decía que aunque el producto de la doctora sea muy bueno, el de ella va a ser un trampolín para el éxito, así que no debe de haber problema. No obstante, alguien termina por preguntarle a Chouna que quien la hizo enfadar de esa manera, cuyo alguien aquí nos presentan que es el de chaqueta verde, quien al verlo, Chouna se alegra bastante.
Esta, aferrándose al de chaqueta verde, le dice al mismo que es solo el par de perros de Yao Lin y Bai Ai, diciéndole así al mismo que parece ser que consiguieron la nueva receta de algún sitio e intentaron robarle el campeonato, cuya cosa hace que el chico le pregunte a la misma que cómo que Yao Lin. La chica al oír que mencionó el nombre del prota le pregunta al mismo que si acaso lo conoce, cuya cosa el de chaqueta verde le dice a la chica que el protagonista era el antiguo hijo número 1 de Ai Chen, pero ahora es solo un perro, bueno, es un simple perro. Cuya cosa hace que esta diga que no es de extrañar que la doctora sea tan arrogante, ya que parece ser que encontró un patrocinador. Sin embargo, un ave fénix sin pluma no es mejor que una gallina, y por lo tanto la doctora nunca alcanzará sus alturas en su vida. Y acercándose al de chaqueta verde, le dice al mismo que tiene que ayudarla a conseguir el título, ya que fuentes internas le han informado de que el producto ganador ya ha sido reservado por articulares de alto nivel de todo el mundo, y con un volumen de negocio mínimo de $1.000 millones para empezar. Ya dicho esto, al parecer el de chaqueta verde se iba a ayudar a la chica, ya que mirando el director Yu le dice al mismo que eso depende de la disposición del señor Yu, cuya cosa el señor Yu le dice al mismo que mientras pueda ayudarlos hará lo que sea, a lo que ésta al escuchar cuyas palabras sonrientemente le dice al mismo que entonces tenía que hacerlo. Varias horas después, la gran final nacional de belleza médica ha comenzado oficialmente, y para esto se invita a los participantes a elegir a su experimentador, los cuales son una chica que tenía acné, otra arruga y otra desfiguración. Chou Nan ante esto termina por escoger a la persona que tenía desfiguración, cuya cosa hace pensar al protagonista que el producto de Chou Nan se le da mejor deshacerse del acné, así que ¿por qué eligió al voluntario desfigurado? Pensando así que al parecer hay algo oculto, pero como quiera eso le da un poco de ventaja, y por lo tanto cuando la doctora iba a elegir a su experimentador, el protagonista la termina por detener, esto para decirle que si elige a la persona que tiene el acné, no podrá demostrar las ventajas de su producto y definitivamente perderán. La doctora termina por entender lo que el protagonista le estaba diciendo y termina por escoger a la persona que tenía arrugas. Esto deja impresionadas a las personas, ya que la doctora había elegido el factor de dificultad más alto, la cual es las arrugas de la mediana edad, ya que en los últimos 7 concursos de estética médica nunca ha habido un precedente de éxito en la eliminación de arrugas. Pero lo más impresionante es que la empresa de Chou Nan renunció a su especialidad de eliminación del acné en favor de la eliminación de cicatriz para ganar el título. Y la empresa de la doctora eligió desafiar lo imposible, y por lo tanto debemos de esperar a ver si su elección es arrogancia o confianza. Sin embargo, la doctora al destapar su frasco se da cuenta de algo, cuya cosa hace que el protagonista le pregunte a la misma que qué pasa, cosa que la doctora le responde al protagonista que su producto tiene ácido sulfúrico. Chou Nan ante esto, al ver que tiene toda la ventaja de ganar, le dice a la doctora que como se lo había dicho antes no era digna de luchar contra ella. Sin embargo, la doctora sabe muy bien que fue ella quien cambió su producto, y por lo tanto le dice a la misma que cómo se atreve a robar y sustituir su producto, diciéndole así que va a llamar a la policía. Sin embargo, esta le dice a la doctora que si acaso tiene alguna prueba. La doctora ante esto, sin esperanza de ganar, le dice al protagonista que claramente van a perder, pero el prota le dice a la misma que no admita la derrota hasta el último momento. Pero la doctora le dice al mismo que es inútil, ya que solo tenía una botella y desperdició su oportunidad. El protagonista ante esto termina por llamar al sistema esto para decirle al mismo que lo haga, preguntándole así que si acaso soporta ver llorar a una chica guapa. Sin embargo, el sistema le dice al mismo que según las negociaciones del anfitrión se recomienda comprar la fuente de la juventud de 18 puntos, cuya cosa hace que el protagonista piense que hay soluciones pero no sabe si puede comprarla, y por lo tanto le pregunta al sistema que si acaso podrá pedir un crédito. Sin embargo, el sistema le dice al mismo que su empresa es pequeña y no puede dar créditos, a lo que el prota, sin saber qué hacer, solo le quedaba pedirle perdón a la doctora por no darle el campeonato. Y abrazándola le dice a la doctora que no llore, ya que le duele el corazón verla de esa manera. Esto mientras se decía a sí mismo que qué está diciendo, ya que solo le tenía que dar puntos. Literalmente el protagonista le decía todo esto para que la doctora le diera puntos de intimidad. El sistema, al ver que las palabras del prota no funcionan, le dice al mismo que si no sale del corazón no habrá puntos, cuya cosa hace que el protagonista juegue su última carta. Y mientras le pasaba algo a la doctora, le dice a la misma que eso puede ayudarlos, incluso si no puede ser tan cara, puede ayudarlos, pero hay una condición. Y al momento de la doctora preguntarle al protagonista que cuál es la condición, el protagonista muy felizmente la mira y le dice: la condición es, debe ser feliz. Estas palabras cautivaron el corazón de la doctora, quien le dio al protagonista más 99 de favorabilidad, y abrazándolo le dice al protagonista que era genial y aparte muy amable.
Cho-Eun-nam, quien se encontraba observando todo, le pregunta a la doctora que si acaso no puede darse el lujo de perder, diciéndole así que como le había dicho antes no era digna, no era digna de ganarle. Esto mientras el director Yu también le decía que en el futuro ellos serán el hazmerreír de la industria de belleza. Sin embargo, el protagonista ante esto, mirándolo fijamente, le dice que parece ser que están muy felices. Y aquí el sistema nos muestra cómo el protagonista ha comprado la fuente de la juventud por 18 puntos y ahora le quedan 82 puntos restantes. Y pasándole la fuente de la juventud a la doctora, le dice a la misma que eso funcionará. Y mirándola fijamente le pregunta que si confía en él, cuya cosa la doctora le dice que claro que sí. Ya cuando da inicio la prueba y cada una de las chicas se unta el producto, alguien termina diciendo que a continuación llegó el momento de presenciar el milagro y de saber quién sería el ganador de la gran final. Cho-Eun-nam, quien se veía requete confiada, le dice a la doctora que la ha dominado durante 3 años en la escuela, pero hoy va a ser el día que la va a pisotear debajo de sus pies y como una venganza lo hará. Pero la doctora, la cual también se le veía confiada, le dice a la misma que teme que va a tener que decepcionarla. No obstante, cuando la chica de prueba nos deja ver su rostro, podemos observar cómo la chica que tenía desfiguración le disminuyó bastante gracias al producto. Sin embargo, lo que dejó a todos sorprendidos, incluso a mí, es el producto de la doctora, quien al verla, miren esto, no voy a decir mucho, miren esto, le voy a poner un antes y un después de la señora. Wow, increíble. Esto obviamente deja impresionados a cada una de las personas que se encontraban en el lugar observando todo, los cuales se encontraban era sin palabras. Los reporteros ante esto se anticiparon para tomar fotos de inmediato, ya que es increíble y sin duda alguna, es el título de portada de mañana, decían ellos. Por otro lado, Cho-Eun-nam se encontraba impactada, ya que se preguntaba que cómo es eso posible, cómo la doctora logró tal cosa. Los reporteros también le preguntaban a la doctora que qué tipo de producto utilizó para rejuvenecer a la gente. Pero la doctora ante esto simplemente les respondía que esa es su nueva fuente de inmortalidad. Esta, queriendo perjudicar el trabajo de la doctora, dice que debe de haber usado algún tipo de hormona y por lo tanto pide al comité de organización, de la organización que intervenga, cuya cosa claramente el protagonista no tenía ningún problema con esto, ya que le dice que adelante, que no hay problema. Sin embargo, luego de un rato y de haber revisado el producto, este nos termina diciendo que tras realizar pruebas minuciosas, no encontraron ningún ingrediente perjudicial en la fuente de la juventud, y por lo tanto ahora anuncian que el ganador del torneo de belleza de medicina de este año la ganadora es Tina Medical, la cual es Cho-Eun-nam. La doctora, impactada por el resultado, solo le quedaba preguntarse que cómo es eso posible, y mirando a la señorita Cho-Eun-nam le pregunta que si acaso usó trucos, cuya cosa la misma le termina por afirmar a la doctora, diciéndole así a la doctora que le dijo que el título será de ella, y por mucho que luche, solo vivirá a su sombra el resto de su vida, cuya cosa solo le queda preguntar a la doctora que por qué, cosa que Cho-Eun-nam, mientras abrazaba el de chaqueta verde, le dice que es por el simple hecho de que este hombre ahora está detrás de ella. La doctora ante esto pareciera conocer al de chaqueta verde, ya que decía que él es el vicepresidente de la Cámara de Comercio. El de chaqueta verde al ver al protagonista le dice que se ven de nuevo, cuya cosa el protagonista le responde al mismo diciéndole que ya decía él por qué Cho-Eun-nam era tan tóxica y ya sabe la razón, y es que él está detrás de ella, pero puede ver claramente que él mismo usa técnicas sucias. La doctora, al ver que el protagonista y el de chaqueta verde se conocen, se pregunta a sí misma que qué clase de identidad es el protagonista para ser capaz de enfrentarse a un personaje como el vicepresidente Gao, una gran figura de Ai-Chen, y además el protagonista no pierde los estribos. El de chaqueta verde, al ver que el protagonista no tiene muchas oportunidades de ganar, le dice al mismo que esa vez perdió su única oportunidad de resurgir y lo perderá todo en 6 meses, diciéndole así al prota que si le ruega tal vez lo ayude. Sin embargo, el protagonista le dice al mismo que lo siente, pero no le gustan sus habilidades. Cosa que hace que el de chaqueta verde le pregunte al protagonista que si acaso es estúpido, que si acaso no ve que ha perdido. Sin embargo, el protagonista le dice que aún no ha perdido. Y alzando su mano le dice al moderador que sospecha que Tina Bauti ha añadido ingredientes ilegales. La chica ante esto termina por alterarse bastante, pero el de chaqueta verde le dice a la misma que se calme, ya que tenía que dejar que lo prueben, ya que sabe todo lo que hizo, y si algo sale malo, puede cambiarlo rápidamente. Cosa que hace que la chica le diga al mismo que era como esperaba de él, ya que puede controlarlo todo y definitivamente ganarán. Sin embargo, con lo que no contaban era que el protagonista iba a dejar a una de ellas para decir que no es necesario hacer pruebas, ya que los sujetos de ensayo son la mejor prueba de ello, y mostrando a la chica podemos observar cómo la misma se encontraba nuevamente desfigurada. Sin embargo, así como estaremos dejando este video. Si te gustó, deja tu like y sin más que decir, chao bro.